UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Bueno, acá estamos en el programa Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Ya estamos en el quinto programa, el quinto mes de este programa Activamente, que ha tenido muy buena recepción, hemos recibido muy buenos comentarios. Este programa que nace como una forma o un aporte a la salud mental y como un espacio de conversación que esperamos que sea bastante nutritivo, digamos, para todas las personas que nos están escuchando. Y que tenemos hoy día, tenemos dos tremendos invitados. Tenemos a Ítalo Latorre y a Carolina Letelier. Ellos son de Pranas. Ya nos van a contar qué es lo que es Pranas, el concepto de Pranas. Nos van a contar también qué es lo que hacen ellos en el ámbito de la psicología y la salud mental. Descubriremos qué es lo que son las terapias narrativas, en qué consisten, cuál es el alcance de la terapia narrativa. Y bueno, hoy tendremos una conversación acá también con nuestro querido Nicolás Soto y nuestra querida Erika Herrera. Los aprovecho de saludar. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Buenos ¿Todo días bien? y buenas tardes. Muy bien, chicos. Nico, ¿cómo, tú estás acá, Nico, ¿no? Ya estás en Chile, ¿no? Estoy acá en Chile hasta mediados de marzo. Hasta mediados de marzo. Sí. ¿Alcanzó vacuna para usted o no? No, porque por la sencilla razón de que no alcanzo a cumplir los 28 días que tiene que haber, que son la cantidad mínima de días entre vacuna y vacuna. Son dos vacunas, son dos momentos de vacunación diferentes y tienen que pasar por lo menos 28 días para que se tenga el efecto deseado. Perfecto. Así que esa vacuna la tendré que hacer en otro lugar del planeta. Querida Erika, ¿y usted cómo está? Todo bien por acá, todo bien. Expectante para escuchar a nuestros invitados, que me parece, pero no sé, una curiosidad que tengo. Esa es lo mejor. Sí, es lo que más me pasa, que tengo mucha curiosidad. Eso es lo mejor, hay que mantener siempre la curiosidad para hacer buenas preguntas. Así que esta Sí, actitud de curiosidad me voy a concentrar, me voy a aplicar. vamos a ser curiosos e ignorantes hoy día, porque yo en verdad conozco poco de la terapia narrativa, algo conozco, pero me tiene bastante entusiasmado. Entonces, Ítalo, Carolina, ¿cómo están ustedes en esta tarde de domingo? Bienvenidos. Bienvenidos. Súper bien. Gracias por la invitación. Estamos aquí, tranquilo, nervioso, por esta conversación. Y nada, ojalá que sea un aporte. Por supuesto, por supuesto. Bacán participar en el espacio de ustedes también, que se hace un espacio súper importante. Por supuesto, más en estos tiempos donde nosotros apostamos por la colaboración como una forma de salir de este periodo de transformaciones. Hemos cambiado la palabra crisis por para la transformación, porque ya nos tenía un poco chato ya hablar de tanta crisis, así que estamos hablando de transformación. A propósito del uso del lenguaje, ¿qué es lo que es Pranas? ¿En qué consiste Pranas? ¿Cómo surge esta idea de Pranas? ¿Y qué es lo que es la terapia narrativa? ¿Qué es lo que es esta apuesta narrativa? ¿Qué nos podrían contar? Bueno, Pranas es el nombre de nuestra organización, digamos, que significa Prácticas Narrativas Santiago de Chile. Eso es Pranas, tal cual. Que es el nombre que le dimos a este proyecto, que surgió como una forma de, básicamente como con tres intenciones: de poder conectarnos con otras personas que estuvieran trabajando, moviéndose desde estas ideas. Cuando nosotros partimos había muy poco acá en Chile, entonces, y sabíamos que sí había en otros lugares de Latinoamérica, entonces con la intención como de vincularnos a esas personas y poder compartir recursos, porque además casi todos los textos estaban en inglés. Conectarnos, difundir estas ideas, porque nos hacía mucho sentido la propuesta que tienen de trabajo, y traducirlas en el sentido literal de hacer traducciones de texto, pero además en el sentido de traducir o transformar estas prácticas que vienen de otros lados
a nuestros contextos particulares, latinoamericanos, digamos, y geográficamente cada uno lo que sea más pertinente a su lugar de trabajo. Eso fue como la intención de armarnos. Ya, fue un espacio que se ha ido construyendo en conjunto con otro. Parece que son menos pioneros ustedes con esto en Chile, por lo que yo tengo entendido, por lo que yo he buscado, por lo que yo he revisado. Ustedes vienen a ser como una suerte de pionero en lo que son las terapias narrativas en Chile, y también tienen presencia ustedes internacional también. Entonces quería preguntarle, porque el camino del terapeuta o el camino de la persona que hacemos terapia, por ejemplo, en mi caso particular, yo partí muy psicoanalista, obviamente que hago un posgrado de psicoanálisis, muy enamorado del psicoanálisis, después me enamoro de la Gestalt, y así he andado en un recorrido hasta mi práctica actual, que es una práctica situada más integrativa, diría yo, ¿ya? Donde me voy situando frente al otro, pero una construcción que voy haciendo en conjunto con el otro, donde también el otro es experto en sí mismo. También yo tomo un poco de eso de la terapia narrativa. Entonces, pero yo le quiero preguntar a ustedes, ¿en qué consiste una terapia narrativa y dónde están poniendo ustedes el foco? Esa es la pregunta más difícil que uno le pueden hacer. Parece la más simple y es lejos la más compleja, porque uno nunca sabe por dónde empezar a contar un poco como el tipo de trabajo que se hace o de qué se trata la terapia narrativa, las prácticas narrativas en contextos de terapia o trabajo comunitario. Y el trabajo, por ejemplo, si uno se viene como a imágenes comunes que la gente puede tener, el trabajo se ve muy parecido a cualquier otro trabajo, son conversaciones con personas, ¿no? Cualquier otro trabajo de terapia, digamos. Nos sentamos a conversar con personas a nivel individual, de pareja, familiar, comunitario, colectivo, grupal, etc. No importa la cantidad de gente, pero nos sentamos a conversar. Y en esas conversaciones lo que nos interesa es poder abrir posibilidades a que las personas accedan a espacios de sus propias vidas, de sus propias experiencias, a las cuales no han podido acceder en otro tipo de conversaciones cotidianas, ¿sí? O sea, y son esas conversaciones o esos pedacitos de vida a las cuales queremos invitar a la gente a acceder, son pedacitos de vida que han quedado subyugados y que las personas empiezan a acceder a través del relato, a través de contarlo. Cuando uno narra, uno no solamente le pone como play a algo que está grabado del pasado, ¿no? Sino que cuando uno narra una historia, un relato de quién es uno o de una experiencia que uno tuvo, uno lo vuelve a vivir, vuelve a emocionarse, en el fondo lo que hace es volver a construir los significados que están asociados a esa experiencia, y por lo tanto es como que los relatos nos dieran la posibilidad de acceder a nuestras propias vidas y sentir que la estamos viviendo, esa vida. O sea, el relato que no es contado, de alguna forma, también nos margina de la posibilidad de vivir eso, de experimentar eso que vivimos, ¿no? De acceder a los significados. Oye, y Ítalo, Carolina, y en este valor de encontrarnos con estos relatos, de encontrarnos con estos episodios, como con estos momentos de relato, ¿qué efecto va produciendo en nosotros? ¿Qué efecto producen estas conversaciones colectivas y ir poniendo estos relatos como arriba de la mesa y ir mirándolos, ir sintiéndolos? ¿Qué nos pasa? ¿O qué nos podría ir pasando? Bueno, la idea, por lo menos la intención nuestra, es que puedan empezar a tomar vida, digamos, a hacerse explícitos, a narrarse y a circular estos relatos que han quedado subyugados, ¿no? Y que tiene que ver con historias preferidas por las personas, ¿no? Que tiene que ver con historias donde las personas han puesto sus intenciones, donde están involucrados sus sueños, donde están involucrados sus valores, sus saberes, y que por
distintas razones, discursos dominantes, otros sistemas de control, de poder, no han tenido ese espacio para circular estos relatos. Entonces, la intención es que al tenerlos más a la mano, nos podamos conectar, reconectar muchas veces y tener más disponible todo eso que es donde nos podemos parar para movernos en la vida, ¿no? Como tener más disponible estos saberes, tener más disponible estas habilidades que hemos usado a lo largo de nuestra vida para desenvolvernos, para enfrentar diferentes situaciones, para conectarnos con otros, los valores que nos mueven y que están involucrados en las acciones que hacemos, ¿no? Entonces, en la medida en que más conectados estamos con esto, más parados en este territorio, tenemos más la sensación de agencia para poder mover nuestras vidas hacia donde queremos. Entonces, no trabajamos... ¿me permites? Perdón, Salvador, es que quiero interrumpir un poquito, disculpa, pero es que me parece que me queda así como una sensación obviamente una terapia de mucho desahogo, en el fondo, me imagino yo, de muchos silencios y de muchas cosas guardadas, que muchas veces tenemos todos, como tú dices, de historias o de sucesos de tu vida. Ustedes decían que estas terapias podían ser individuales, pero también colectivas. En estas conversaciones, en estos relatos, en que una persona cuenta su historia o algo que le ha acontecido, que lo tiene a lo mejor ahí guardado, ¿participa también el resto? En el fondo, ¿está permitido que el resto del grupo también se involucre en esta historia, en este relato, del otro, digamos? Sí, o sea, de hecho, nuestra forma de trabajar siempre intencionamos también traer las voces de otras personas, porque entendemos que la identidad es un logro colectivo, no es un logro individual, ¿no? Entonces, en el proceso de construcción y transformación de nuestra identidad, siempre hay involucrados otras personas. Necesitamos testigos de quiénes somos también. Oye, qué bonito. Disculpa que me alude, al tiro se me viene el concepto de polifonía, de esta multiplicidad de voces que están ahí. Me parece súper potente. Y fíjense, un comentario nomás, no sé, Nico, qué es lo que opináis tú también, porque en el fondo cuando uno narra, cuando uno trae el pasado al presente, como una experiencia vivida, obviamente que eso va teniendo distintas como, ¿cómo se llama esto? Intensidades también emocionales. Pero cuando uno despliega un discurso del pasado al presente, también le permite poder mirarse, y también permite poder resignificar o poder tomar ciertos conceptos, ciertas vivencias y darle un nuevo valor de sentido, ¿ya? Y que ese sería como el valor del crecimiento y la experiencia. Pero me parece que en lo narrativo, este valor pareciera que el valor se lo va dando el mismo sujeto, ¿no? La misma persona, ¿no? El que le da el valor a esto que va narrando, ¿no? ¿Cómo es? Yo quiero hacer una breve reflexión inicial sobre eso, porque escuchando lo que nos cuentan ustedes, Carolina, Ítalo, la reflexión tuya, Ética, Salvador, o sea, claro, da la sensación de que todos nosotros debiéramos tener, no solo una vez en la vida, sino que como un proceso constante, la posibilidad de tener nuestra propia historia, hacernos cargo de nuestra historia, mirar para el pasado, mirar también para el presente y ver de qué manera este presente que estoy viviendo encaja con la idea que yo tengo de mi historia. Todos tenemos una historia, pero muchas veces ocurre por distintos motivos que uno no quiere acceder a su historia o no quiere contársela, no quiere ponerle palabras, no quiere pintarla, no quiere representarla o expresarla de ninguna manera. Y eso es algo complicado. Los que trabajamos nosotros en clínica, vamos a encontrarnos muchas ocasiones el caso de alguna persona que no se siente bien y que sin embargo, cuando uno le plantea las preguntas, la persona no se siente capaz de relatarse, de contar su historia. A veces lo hacen, a veces no quieren hacerlo por tedio, por cansancio, porque sienten de que lo han hecho muchas veces, sobre todo cuando se enfrentan a terapeutas nuevos y van viendo caras distintas todo el tiempo, que eso es una cuestión agotadora.
Eso es una cosa que es comprensible. Pero por otro lado hay una serie de obstáculos para contar esa historia. Entonces, la pregunta que yo le quería hacer a ustedes, o sea, o más o menos para dejar introducida esta inquietud, o sea, ¿qué obstáculos encuentran ustedes en su práctica a la hora de ayudar a las otras personas, ¿cierto? A los consultantes a construirse un relato, a contarse una historia de sí mismos? ¿Cuáles son los peros? Porque eso, escucharlo como oyente hoy día, digamos, en este programa radial, creo que nos puede ayudar también a ver cuáles son nuestros propios nudos, nuestros propios espacios, nuestras propias trancas a la hora de decir, este soy yo, o este he sido yo. Claro, quizás sería importante partir diciendo que no es que las personas cuenten, no es que en nuestras conversaciones las personas cuenten historias que ya saben de ellas mismas, sino que lo que justamente nosotros hacemos es un trabajo en el que ejercemos mucho poder y mucha influencia en que las personas vayan tejiendo relatos que probablemente no han tejido, no han narrado nunca antes en sus vidas. Y eso es un trabajo andamiado, le llamamos nosotros, como de un paso a paso, de un escalón a un escalón. Las personas todas tenemos la habilidad de construir significado y de narrar historias. Jerome Brunner dice que no hay ninguna cultura que no cuente historias. No existe ninguna cultura que no cuente relatos, ni ningún ser humano que no piense y signifique el mundo en términos de relato. Por lo tanto, las personas ya vienen con todas las habilidades para narrar, y las personas vienen con todas las habilidades para construir significado. Entonces, las dificultades más bien no se presentan porque las personas pongan obstáculos, sino que por la falta de habilidades que nosotros podamos tener para abrir espacios y abrir posibilidades y hacer las preguntas que efectivamente inviten a las personas a ir haciendo estas conexiones, a ir haciendo este tejido de estos nuevos relatos. Entonces, quizás uno se encuentra con más dificultades en algunos contextos relacionales. Por ejemplo, yo que soy hombre, cuando me toca trabajar con mujeres que han vivido abusos sexuales, por ejemplo, dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis, no estamos en este trabajo necesariamente interesados, interesadas o interesades en los relatos del abuso sexual, sino que en los relatos alternativos que tienen que ver con las respuestas de resistencia y aquello que las personas valoran, sueñan y sus esperanzas, etcétera, que las tienen resguardando su vida, cuidando su vida, respondiendo a los efectos de estos abusos. Bueno, entonces yo puedo estar con una mujer y le puedo decir, hola, mi nombre es Ítalo, cuéntame a lo que vienes, y de pronto esta mujer está guardando una distancia, por ejemplo, conmigo. Entonces, si yo pienso que esta mujer tiene unos obstáculos o ella tiene dificultades para narrar, me meto en un problema porque empiezo a ubicar problemas en su cuerpo. Como que además de haber vivido un abuso sexual, además le cuesta hablar, le cuesta contar estas cosas. Nosotros entendemos, al contrario de eso, que mi rol es invitarla a conversar, pero no desde la nada, porque probablemente yo como hombre me parezco más a la persona que abusó de ella que otra cosa. Mi relación de poder con ella probablemente se puede parecer más a la relación de poder que tenía con la persona que abusó de ella. Cuando estamos en una terapia tenemos una cierta relación de poder en la que nosotros no contamos nuestras cosas, las personas van ahí a contarnos sus problemas, sus dificultades. La gran mayoría de las veces nos pagan por este trabajo, nosotros no les pagamos a las personas. Muchas veces las personas vienen a nuestras consultas, ¿no? Nosotros o nosotras a los lugares donde viven las personas. Entonces, estoy poniendo solo un ejemplo del tipo de cosas o de consideraciones que tenemos en cuenta al momento de trabajar con gente. Otro ejemplo podría ser trabajar con gente de, no sé, 15 años, que sus respuestas máximas son como un gesto con la cabeza o así con los hombros.
Y entonces, otra forma de patologizarlo o de poner el problema en esa persona es decir que tiene pensamiento concreto, que los adolescentes tienen problemas de comunicación, etcétera, etcétera. Oye, Nosotros te fijo que terapeuta angustiado, terapeuta que etiqueta. Terapeuta bueno, angustiado, que lo sabe, ya, y tiene eso y como que baja la tensión. Como que ya, como no me la pude, como no estoy viendo, ya le pongo el mote y me baja, y baja la tensión. Al que está interviniendo le baja la tensión. Claro, como un tema también de manejo de ansiedad. Oye, qué interesante está, Y de de control. verdad, las prácticas narrativas. Y te Y cortamos, para mí, disculpa, ahí está lo que lo cortamos, pero que ya sí, parece que vamos al. pero no, pero es que no, pero es que todavía queda mucho, mucho tejido aún, como dijo Ítalo, uno va tejiendo estas narraciones. Y ahora quiero, Carolina, Ítalo, no sé, ¿cuál de ustedes dos quiere pedir una canción para ir amenizando el programa? yo me toca a mí pedir. Estuve pensando muchísimo, pateando piedra. Nos encantaría escucharla. El baile de los que sobran. Súper. Entonces, con Los Prisioneros nos vamos a la canción y volvemos con Ítalo y Carolina. Hemos regresado al programa Activamente en Radio UCB 103.5 con nuestros súper invitados Ítalo y Carolina, que nos están contando de las prácticas narrativas tempranas. Súper interesante, qué bueno conocer también diferentes disciplinas terapéuticas, porque finalmente yo creo que tú, Salvador, vas a estar, al igual que Nico, súper de acuerdo que hoy día todo suma. Y la verdad es que todo lo que sea enfocado a la salud mental y al bienestar, finalmente, en lo que estamos nosotros. Así que, Salvador, te invito a que aprovechemos, o aproveches tú, obviamente, de contar Sabia Salud, sus redes y cómo nos pueden contactar. Bueno, gracias, Erika. Nos pueden encontrar en la página www.saviasalud.cl, Savia con V, ¿ya? Ahí se meten a la página y en menos de 2 clics va a poder estar conversando directamente con nuestros profesionales, psiquiatras, psicólogos, coach y educadora diferencial. También contarles a los queridos auditores, queridas y queridos auditores, que el día 27 de marzo, voy a confirmar aquí en mi calendario, exactamente el sábado 27 de marzo, vamos a estar realizando un cabildo seminario de salud mental, en el cual están invitados algunos actores regionales y nacionales. Tenemos el compromiso del psicólogo senador Latorre, que participaría, digamos, en este seminario, y de Marco Barraza, que también fue psicólogo y fue exministro. Entonces, vamos a generar esta instancia de participación masiva y vamos a estar informando en las próximas semanas de este cabildo seminario que tiene la intención de poder levantar una propuesta humilde para el constituyente en el ámbito de la salud mental. En eso estamos en Sabia Salud y en mismo marzo también lanzamos la plataforma Salud Mental 2021, que va a ser una plataforma que tiene el objetivo de poder articular a los distintos actores que nos estamos ocupados en salud mental y también como una plataforma de recepción de ideas para el constituyente con la idea de instalar la salud mental como una apuesta, digamos, importante en este nuevo camino en el cual estamos como constituyentes, ¿ya? Dicho esto, estamos teniendo una grata conversación y me gustaría preguntarle a Ítalo y a Carolina, que este último tiempo la salud mental se ha visto, digamos, afectada. Llevamos aproximadamente 16 meses, del 18 de octubre a la fecha, donde se han producido varios fenómenos y la cifra de salud mental ha empeorado en toda su magnitud y también hay una violencia que hemos visto como muy instalada. Entonces, queríamos preguntarle a Ítalo, Carolina, ¿qué opinan de lo que está ocurriendo ahora a nivel de la salud mental y a nivel sociopolítico? Porque sabemos que está todo conectado. Sí, estábamos discutiendo cuál de los dos partía, porque es un tema que uno se puede alargar mucho, así que si tú me detienes, sería bacán. Porque nos interesa a los dos poder comentar cosas, pero
estaba pensando por dónde agarrar esto y bueno, nosotros hemos hecho trabajo con equipos de trabajo y con equipos de primera línea de enfermería y bueno, tú, Caro, trabajaste también con gente de la primera línea, digamos, en la calle y así. Y nuestro enfoque un poco, el enfoque narrativo, lo que se basa en una, esta parte del trabajo se puede basar como en una idea a la base, que es que las personas nunca son pasivas a su vida, a la experiencia, siempre responden. Las personas siempre responden. Y siempre responden utilizando o guiados por lo que saben hacer y por sus habilidades particulares de vida. Y que estas habilidades y estos saberes particulares que le dan forma a esta respuesta, que le dan forma a esta acción, está movido por lo que es importante para las personas, por valores, sueños, esperanzas, propósitos, compromisos, etc. Entonces siempre nuestro trabajo está enfocado a poder enriquecer los relatos en procesos que llamamos procesos de reautoría, de volver a poder ser autor o autora, o autore de la vida, en relación a eso que es importante, a eso que es valioso, los sueños, la esperanza, etcétera, que tienen a las personas no rindiéndose o no siendo indiferentes a lo que ocurre, sino que respondiendo, siempre. Y en ese sentido, todas las acciones son una respuesta, incluso todas las expresiones son respuestas. En ese sentido, nosotros entendemos la angustia, por ejemplo, la angustia, la ansiedad, la baja de ánimo, la confusión, el malestar, también como respuesta. Son respuestas que las personas están dando a un contexto de relaciones de poder particular. Y que muchas veces, bueno, nosotros entendemos como respuesta a la angustia, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero no nos quedamos hablando solo de la angustia, sino que queremos entender la angustia está en relación a qué cosa, en respuesta a qué que la persona no está indiferente. En lugar de estar indiferente frente a los balazos o a las muertes que la policía en Chile, por ejemplo, promueve, ejecuta por balas o por omisión, digamos, las personas están angustiadas, no están indiferentes, están angustiadas, y esa angustia es una respuesta, que es testimonio de que hay algo importante ahí que se está violando para las personas. Y a la Caro y a mí nos interesa acceder a esos relatos de qué es eso importante o valioso que se está violando, transgrediendo. Y entonces ahí hacemos el enriquecimiento de esos relatos, que son históricos. Por ejemplo, si puede ser la justicia social, o el buen trato, o la ternura, o el cariño, o la sensación de seguridad. Nuestras preguntas y nuestra conversación va enfocada a la historia socio-relacional de la persona. ¿Cuándo empezó la ternura a ser importante en tu vida? Y ahí aparecen figuras importantes, por ejemplo, la abuela, historias con la abuela, cuando la abuela la abrazaba y le hacía un platito rico de comida, cuando ella llegaba llorando del colegio porque la habían molestado. Entonces empezamos a acceder a estas historias locales. En el trabajo con la represión policial y la represión estatal ahora en Chile, nos interesa por una parte eso y por otra parte poder nombrar los abusos. Porque las personas no... Muchas veces en estos contextos como la revuelta y ahora la pandemia, y ahora las dos cosas mezcladas, digamos, interseccionadas y mezcladas, porque ahora nos ponen toque de queda como medida de salud y uno no sabe si es medida de salud, represión, no se entiende nada. El poder hacer sentido de lo que está ocurriendo desde octubre de 2019 es muy difícil. El poder asignarle significado o contar un relato que le dé sentido a la experiencia que estamos viviendo es muy difícil, porque es algo muy novedoso. Y para otras personas es un proceso como de repetición de la dictadura. Tiene muchos elementos de la experiencia que las personas tuvieron en la dictadura, y volver a vivirlo o volver a vivir algo parecido también las tiene muchas veces
tratando de significar, tratando de dar sentido, tratando de Oye, narrar algo. Ítalo, ¿te puedo contar algo personal a propósito de eso? Mi infancia yo la hice en dictadura. Mi infancia es en dictadura. Yo soy un niño que nació en dictadura. Y fíjate que cuando te estaba escuchando, me hizo mucho sentido porque como revivir lo hice en esa memoria. Pero mi memoria de niño, me cagué de susto. Andaba muerto de susto. Yo no entendía por qué mi cuerpo tenía mucho susto. Y después fui descubriendo y fui viendo que esto estaba muy anclado en mi infancia. Ahora, el poder decirlo me alivia bastante porque me permitiste decirlo en esto que estáis como contando, de que las personas lo hemos vivido así, como o anclado en esta memoria que se repite, o como algo que es completamente nuevo. Gracias por eso, te quería comentar eso, no sé, disculpa que volví a interrumpir. Carolina quería decir algo. Yo quería decir algo que nos parece indispensable también en el trabajo, es hacer visible cómo estas distintas sensaciones, emociones en las que hemos estado inmersos a partir de la revuelta, después pandemia, ¿no? Está en directa relación con un contexto determinado que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cómo hacer visible y traer y poder mirar esas conexiones en relación a qué está esta angustia, por ejemplo, o este temor, o esta inseguridad, distintos sentimientos por los que podemos haber estado atravesando este tiempo, porque no vienen de la nada, ¿no? Entonces, como la invitación o la tentación de poner eso como un problema individual, como tu incapacidad para enfrentar la incertidumbre o tu incapacidad para vivir la frustración o no sé qué, en vez de poder hacer visible que este malestar está en directa relación con un contexto social, ¿no? Y que no se trata de patologías o síntomas de cuestiones, trastornos o déficit individuales, sino que es reflejo directo de una cuestión colectiva. Correcto. Entonces, hacer visible esto, ¿no? De lo colectivo, y que por lo tanto las soluciones también tienen que haber respuestas colectivas. Salir de esta idea que yo soy la que está mal viviendo este encierro, por ejemplo, ¿no? Sino que hacer visible cómo somos muchos, los que estamos viviendo diferentes situaciones de malestar, de angustia, porque tiene que ver con la falta de trabajo, por la represión que está ocurriendo todos los días, ¿no? Y que ha tenido expresiones extremas estos últimos días, por la impunidad, ¿no? Esa sensación de que esto puede seguir ocurriendo y no pasa nada. Entonces, eso es un trabajo muy importante para nosotros. Siempre vernos como seres situados, ¿no? Históricos, en un contexto, y que las vivencias, las dificultades por las que podemos estar atravesando, tienen esa vinculación, es relacional, ¿no? No es una cuestión individual. No estamos solos. Exacto. Oye, estamos Carolina, con otros. Como no medicalizar ni patologizar esa respuesta que tenemos, ¿no? Ni psicologizar. ¿Sabes qué se me viene súper cortito a la mente cuando te escucho? Es que justamente tú hablabas de esta cosa como del contar, como que de pronto una sensación de ambigüedad, como que no supiera justamente dónde situar todo lo que pasa. Y justamente me da la sensación de lo que ustedes ofrecen es como poder contar un relato que en el fondo muchas veces, a ver cómo lo explico, uno no sabe cómo contarlo. No sé si me explico. Es como, pasa esto que tú dices, como en el ambiente está enrarecido, la cosa está rara, pero no tengo ni la instancia ni la claridad para expresarlo. No sé si me explico con eso, por eso que siento que es súper interesante la propuesta, porque justamente es como decir, ya, ¿cómo cuento, cómo relato todo lo que me pasa, si tampoco a veces yo lo entiendo bien? Es todo, es lo que tú dices, es un momento en que el país
se desordenó después de una pandemia, no sabemos si esto es verdadero o no, no sabemos si esto está bien o no, tampoco tenemos claro si la vacuna es buena o no, hay una falta de credibilidad gigante y de pronto uno no tiene ni instancia ni sabe cómo comentar o explicar o entender todo este proceso interno que está como revuelto. Como que eso cuando ustedes me lo relatan, digo, sí, pues, eso es, pues. Es de repente no saber cómo situar en dónde estás. Entonces quedamos como esas moléculas suspendidas. Oye, Que quedan ahí. oye, Erika. Es muy interesante, ¿ves? Una bola, no sé si lo expliqué bien, No, pero no, sí, lo me llama la explicaste. Mira, atención. oye, Erika, y en esa misma línea, yo me imagino que para preparar, se tiene que preparar la conversación, ¿o no? Se prepara la conversación para que emerja esta profundidad, se tienen que hacer buenas preguntas, me imagino también, para que el otro pueda ir poniendo, se tiene que dar como un clima de confianza, me imagino cómo se va entretejiendo, que si alguien lo va a ver ustedes, al Pranas, ¿cómo lo recibirían ustedes? ¿Cómo sería? Para que la gente los vaya a visitar también. Bueno, yo creo que algo que con lo que partieron ustedes hoy día, hablaron de la palabra curiosidad. Creo que una habilidad fundamental en el trabajo nuestro es mantener muy viva esa curiosidad por la vida del otro, que no es una curiosidad morbosa, ¿no? Sino es una curiosidad genuina, en el sentido de que tenemos la certeza de que no sabemos de esa vida y sobre todo no sabemos lo que significa para la persona esas experiencias, esas historias o relatos que ha vivido. Entonces, que la única forma de conocer eso es preguntándole. Y también esto, conectándolo con la pregunta anterior de qué cosas nos puede dificultar el trabajo, es justamente guardar esa curiosidad, ¿no? Alejarnos de la curiosidad es algo que nos puede dificultar, pensar que sabemos, pensar que entendemos perfecto lo que la persona está diciendo cuando nos habla de tristeza o de angustia, y matar la curiosidad y no preguntarle, ¿qué es la angustia para ti? ¿Cómo se ve esa angustia en tu vida? Que seguro que es distinta a mi angustia, ¿no? Absolutamente. El suponer. Entonces, eso, como mantener esta curiosidad de entrar a ese mundo de significados que la persona es experta, porque no hay nadie que sepa más de eso, de su vida, que ella. Me encanta eso. Mantener esa certeza, esa claridad, y no olvidarme nunca en la conversación es algo como clave. Entonces, es un interés muy genuino, y esto vendría siendo como, nosotros decimos que es como una metodología de investigación, de hacer buenas preguntas, que a la persona se entusiasme también por su propia vida, y como despertar esa curiosidad y de Claro. no dar por sentado cosas, ¿no? Como, no, toda la gente se levanta temprano para ir a trabajar. No, eso no es verdad. Que se levantan temprano para ir a trabajar es por algo, eso significa algo, tienen un interés, una intención de algo, y eso es singular. A nosotros nos interesa la singularidad de la historia, no lo universal. Es situarlo en ellos mismos, me imagino, de alguna manera. Que entren en ellos mismos. Vamos a interrumpir un ratito, vamos a hacer una pausa comercial y retomamos la conversación. Volvemos, amigas, amigos, con Activamente en 103.5 FM Radio UCB, y estamos con dos entrañables invitados, con Carolina Letelier, con Ítalo Latorre, con quienes estamos conversando sobre terapia narrativa, junto también con Salvador, con Erika, panelistas de nuestro programa como es habitual. Chicos, hasta antes de este bloque teníamos una conversación sobre un poco el contexto general y de qué manera la terapia narrativa, el trabajar con los relatos individuales y colectivos, de qué manera esto se va engarzando con la realidad. Entonces, la pregunta breve que a mí me cabe es, ¿de qué manera ustedes trabajan para realzar o visibilizar relatos que sean relatos colectivos? ¿Son todos los relatos acaso individuales? ¿Hay puntos en común?
¿cómo ustedes los juntan? ¿Cómo ustedes facilitan que se generen relatos para, por ejemplo, matizarlos con la realidad, que es una realidad llena de relatos muchas veces falsos, con fake news, ¿cierto? Con noticias falsas, con incertidumbre, con ambigüedad de las autoridades, etcétera, etcétera. ¿De qué manera nosotros, no necesariamente como pacientes o como personas dolientes en lo mental, sino que como ciudadanos, como personas susceptibles de todos estos cambios, de qué manera podemos trabajar relatos conjuntos también? La historia se construye de esa forma en gran medida. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? Hay muchas formas de responder esto y uno siempre se frustra con el resultado porque uno siente que dijo mucho menos de lo que querría decir, pero ya frustrado voy a dar una respuesta. Y una respuesta muy general, pero que tiene dos elementos para mí que son importantes. Uno es entender que los relatos siempre son construcciones colectivas. Y hay contextos en las relaciones de poder, sobre todo institucionales o de estructuras de poder, que tienen más espacio, como si tuvieran una boca más grande, para significar las vidas de las personas. El patriarcado es uno, el neoliberalismo es otro, muchas instituciones religiosas. Lo que estamos haciendo acá también, los medios de comunicación, por ejemplo, son instituciones que tienen mucho alcance en dar forma a ciertos significados culturales, aunque se hagan discusiones, o sea, aunque no sean, por ejemplo, ustedes han hablado harto de la fake news. Las fake news, por ejemplo, son noticias falsas, que no es lo mismo a, por ejemplo, contar una versión o tratar de significar la vida o la acción humana desde ciertos lugares particulares, ¿sí? No estamos buscando la verdad, me refiero con esto, sino que estamos buscando los relatos que puedan hacerle más sentido a las personas y que sean preferidos para las personas. Y ahí está como el segundo eje, cortito que voy a decir, que es como los metarrelatos. Cuando hacemos prácticas narrativas muchas veces tenemos más interés no en el relato, en lo que está pasando, como en una discusión, por ejemplo, si la Tierra es plana o no es plana, ¿sí? Sino que en lo que está moviendo a la gente para averiguar sobre cuál es la forma de la Tierra. Que es lo que está implícito en la gente tratando de buscar respuestas. Ahora, si en eso encuentra cierto tipo de respuesta, por teorías conspiranoicas o por fake news, o por visiones de la vida, por ciertas teorías que existen, no entramos tanto en esa discusión, sino que entramos en por qué es importante saber esto, qué es lo que les está moviendo a las personas a tratar de entender ciertas cosas en su vida o de asignarle significado a ciertas cosas en su vida. Entonces ahí pueden haber muchos puntos de encuentro, porque si uno está conversando con un grupo o con una comunidad, por ejemplo, que está discutiendo en torno a un tema, y nosotros expresamos mayor interés en saber por qué es importante discutir de este tema, más allá de lo que se está discutiendo, qué es lo que está en juego, de nuevo, de los valores, los sueños, las esperanzas, los proyectos, los propósitos, las metas. Entonces podemos encontrar lugares en común en una comunidad. Y podemos ir tejiendo historias de lo común, sin dejar fuera la diferencia, la disidencia, las opiniones diversas y así. Yo pensaba también, que creo que lo dijimos un poco ya, ¿no? La intención siempre de colectivizar las historias, ¿no? Porque, o sea, esa es una primera respuesta, además al sistema neoliberal que tiende a individualizar, ¿no? A privatizar las cosas. Y a meter esta idea de que cada uno se rasca con sus propias uñas y que el resultado de nuestra vida es como del esfuerzo personal. Entonces, romper con eso y hacer visible que somos interdependientes, que estamos formando parte de una red, querámoslo o no, ¿no?
y hacer visible eso colectivo, siempre va a ser una intención, porque además el hacer visible lo colectivo enriquece los relatos, ¿no? Muestra cómo las historias nunca son únicas, sino que también entendemos eso, somos multihistoriados. Cada historia tiene como más de una sola dimensión. Entonces, que haya resonancias, por ejemplo. Nosotros tenemos como ciertas actividades que hacemos donde invitamos a otros a resonar con las historias de la persona con la que estamos trabajando, por ejemplo, ¿no? Porque esas resonancias enriquecen ese proceso de identidad de la otra persona y el mío también. Oye, ¿no? que a mí siempre me molestan por esta frase que digo, porque es súper importante, siempre me molestan por eso, digo que es súper importante, y lo voy a decir, mira, porque yo estoy aprendiendo, entonces me voy dando cuenta de la importancia en esta perspectiva, primero, de situar al otro dignamente, porque el otro es digno, todos somos dignos, y somos poseedores de un relato o de un saber o de algo, y que está ahí, y que a veces está ocluido, y que muchas veces uno tiene que acompañar para que salga eso, ¿ya? Por lo tanto, esta expresión, que a veces es violenta del experto externo, que arrasa contigo y te dice, tú tienes esto, no ocurre acá, por lo tanto, siento que contribuye a generar espacios no violentos en lo terapéutico, porque hay terapias que son muy violentas y no nos damos cuenta. En general no nos damos cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, la importancia de que tenemos como una sabiduría, tenemos relatos que no hemos podido acceder y que de alguna forma en este proceso dignificante, el estar en conjunto con otros, con buenas preguntas nos permite sacar esto y empezar a hacer un tejido que nos vaya haciendo un cierto sentido en esto que es particular que señalan ustedes, que no es este relato troncal, sino que tiene que ver con esto que es particular y que muchas veces contiene muchos recursos y que no hemos podido acceder a esto, a este recurso. Y me parece súper potente. Y ustedes ocupan una palabra que me quedó dando vuelta, que la anoté por aquí y que por supuesto no la encuentro, que esto de esta reautoría. Ustedes dicen de es como reapropiarse, dicen, ¿cómo es la palabra? Como volver a ser autor. Reautoría, ahí está, la reautoría, ¿no? O sea, de alguna forma, hacernos cargo que nosotros estamos ahí y eso nos pone en un lugar de súper responsabilidad respecto a lo que estamos sintiendo y viviendo. Por lo tanto, tengo esta sensación de crecimiento en el proceso, en un proceso con usted. No he tomado veo un proceso con usted, seguramente conversaremos, tendremos una conversación, nos juntaremos a conversar. En este sentido yo quisiera preguntarle a usted, y en este tiempo, ¿cuál es la importancia de construir estos relatos hoy en día, en esta pandemia, en esta crisis social, que bien Ítalo lo dice, que es una crisis interseccionada, es parte de un mismo fenómeno? Y les quería preguntar, Ítalo, Carolina, ¿qué puede aportar hoy en día la terapia narrativa al momento social que estamos viviendo? Quizás lo que nos corresponde como profesionales de la salud y así, más que aportar, es a no ponernos entre medio de los procesos sociales. Y eso podría entenderse como un buen aporte, que más que las prácticas narrativas o poner al centro la psicología, el trabajo social, la psiquiatría, etc., es volver a poner al centro los movimientos sociales y todo lo que involucran los movimientos sociales, los grandes movimientos sociales, que son en los movimientos sociales los primeros lugares donde se narran las historias de subversión, historias de dar vuelta a las cosas de cómo están, porque están muy mal para mucha gente. La gente de los movimientos sociales cuando no estamos dentro de la consulta y estamos en la calle, somos parte de movimientos sociales en los que se nombran las cosas que son importantes, y cualquier trabajo que nosotros hagamos que se ponga entre medio de eso, que patologice esto, que lo psicologice, que lo enferme, o que
secuestre esos saberes y los haga propios como si fueran de la academia, podrían entenderse como actos de terrorismo discursivo cultural. Y eso es más como lo que no queremos hacer. Se toma distancia de este problema del sujeto supuesto saber, de este terapeuta que se supone que sabe algo de nosotros que consultamos. Cuando en realidad, claro, a propósito de ese concepto tan bonito, que yo les digo de inmediato, lo voy a incorporar también en mi léxico, el tema de la reautoría, me parece fantástico. En el fondo es el acto, o lo estoy entendiendo como un acto de despasivizar al sujeto, de despasivizarnos, de sabernos capaces de tomar una parte activa, por mucho que hayamos sufrido por distintas circunstancias una serie de problemas que nos dificultaran darnos cuenta de eso. Y el trabajo de ustedes me parece muy claro, como ustedes lo explican, que tiene que ver con una facilitación de estos procesos, tanto a nivel, digamos, del relato individual como de este relato colectivo, sin el cual no habría relato individual tampoco. Sí, creo que muy redondo el concepto. Oye, no sé, tengo un minuto para decir, o sea, Carolina, dale, sí. Una idea básica es colaborar en que las personas puedan narrar su historia, quiénes son, su identidad, o definir en sus propios términos. Eso diría yo, que las historias de las personas muchas veces han sido secuestradas o colonizadas por definiciones externas, ¿no? Como el informe psiquiátrico, el informe escolar, ¿no? Que te definen ciertos términos, pero no es la persona la que tiene la autoría de definir quién es y nombrarse en términos propios, ¿no? Sino que se le impone. por supuesto. Eso es total, Carolina, total lo que acabas de decir, porque es súper verdadero. Mi psicólogo dice que soy así. Mi psiquiatra dijo que yo era maníaca depresiva, no sé. Y finalmente te pierdas, perdón, Nico, te pierdes en quién eres. A mí el Nico me ha dicho muchas cosas de mí. El Nico me ha dicho muchas cosas de mí, Erika. Yo creo que mejor no escucharlas. Me pasa puro poniendo motes nomás. Oye, qué mentira, por favor. Oye, Nunca vamos jamás. a ir cerrando. Nunca jamás. Lo desmiento públicamente. Nico es de los psiquiatras que evita la estigmatización, y por eso me cae bien este psiquiatra. Yo creo que todos los que estamos acá en esta mesa conversando estamos en la misma, o sea, dando cuenta de que todas las palabras técnicas que existen en el fondo son simplemente artilugios del lenguaje para comunicarnos en nichos pequeños, pero a la hora de los que hubo, en el día a día, y cuando hay que enfrentar la realidad, por fácil o difícil que sea, tenemos que hacerlo con nuestras propias palabras, nuestras propias imágenes, y eso creo que es parte de la narración que todos vamos construyendo con nuestras propias vidas. Nos quedamos con esa autenticidad de la que nos ha mostrado Ítalo y Carolina. Chiquillos, como vamos terminando el programa, me gustaría que, obviamente, nos despidamos, y no sé, Carolina, Ítalo, si quieren dar como la última frase, alguna recomendación, algo breve, pero que sirva como para despedir el programa. Oye, y qué bueno, siento que fuimos como calentando motores y creo que estábamos llegando a nuestro pico. Cortito. Carolina, Ítalo, ¿alguna frase, alguna recomendación, un saludo, lo que ustedes quieran? Lo más auténtico posible. Qué difícil. Sin pautas. Pero, o sea, lo que se me viene a mí en términos de esta idea de salud mental es mantenerse conectado con otras, con otros, como algo fundamental para poder atravesar estos tiempos de dificultad, no sentirse solo y no sentirse raro, sino poder compartir lo que nos está pasando y de esa forma también acompañarnos, apoyarnos y no mirarnos con juicio crítico de patologías o cosas así. Rotulaciones. Ítalo, como era, acá se me acaba el carnet de identidad, pero como las palabras al cierre. Son muchas cosas como que conversamos antes con la Caro, que es como para nosotros súper importante aprovechar estos espacios siempre para denunciar, para poner sobre los temas siempre. Basta de abuso policial, basta de impunidad, basta de estas transgresiones y violaciones a los derechos humanos.
el presidio político en este país está horroroso, volvió a haber tortura, nunca ha dejado de haber tortura en la Araucanía, hay una represión horrorosa desde siempre, y un poco como simplemente nombrarlo, porque es importante saber que eso está pasando y también saber que estas comunidades y estas personas están resistiendo y no estamos pasivas ni pasivos frente a todo este abuso. Y quizás saber eso, no somos mucho de tips nosotros, pero saber que la persona no es el problema es el problema, y la persona, estamos en una relación con los problemas, nunca somos los problemas, y que las personas siempre estamos respondiendo, y que todo lo que hacemos es una respuesta que está cuidando algún sueño, algún valor, algún propósito. Quizás eso tenerlo como cerquita, en lugar de autopatologizarse, que es como el gran éxito de la psiquiatría a nivel mundial, que es como tener a la gente del campo hablando en términos psiquiátricos. Oigan, me dio depresión. Y dejamos de decir me dio pena, tengo pena, y entonces ya no te preguntan por qué tienes pena, te dicen, tiene depresión, va a tener que tomar medicamento, va a tener que ir donde el que sabe de depresión, que es el psiquiatra o la psiquiatra. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Pensar en eso, pensar en que todo lo que sentimos, hacemos, está en relación a algo que estamos tratando de cuidar, que tiene algún sentido. Gracias, Ítalo. Salvador, Nico, ¿nos despedimos? Bueno, yo solamente... nos queda, pero muy agradecimiento solamente, Ítalo, Carolina, la verdad que lo siento unos hermanos terapéuticos, Sabia Salud, y el programa activamente siempre, desde siempre tiene una apuesta que es colectiva. Nosotros pensamos, igual que ustedes, que los problemas hoy en día sociales y de salud mental se salen en conjunto con otros y no solos. Ya vencimos los 2000 años de soledad y estamos juntos con otros. Muchas gracias. Nico, nos despedimos entonces. Unas palabras de despedida. Bueno, que todos nosotros estemos muy bien en estos días que se vienen, y bueno, me despido muy contento de esta conversación que hemos tenido hoy día con Ítalo, con Carolina, y sin duda con tarea para la casa, pensando un poco en lo importante de nuestros propios relatos, lo importante de los relatos de los otros también, de cómo eso construye realidades, a veces realidades políticas, relatos de enemigos internos o de distintos tipos. Yo creo que nosotros estamos invitados también a dudar de los relatos externos y de los nuestros propios también, para irlos constantemente reconstruyendo y acomodando con la realidad según la vivimos. Nosotros somos personas que tenemos la capacidad, digamos, de plantearnos frente al mundo y de decir, yo puedo haber tenido una visión equivocada de mí mismo, inclusive, diferente. Puedo haberme sugestionado por la realidad social, política, por mi propio estado de salud, por el estado de salud de los demás. Yo creo que hay que, en los relatos que se vienen y que tenemos que ir construyendo de a poco, de forma, de nuevo, individual y colectiva, tenemos que ser capaces de, primero que todo, observar la realidad, porque la realidad en sí mismo no es un relato, el relato lo hacemos nosotros. Y sobre ello, ir elaborando para que tengamos, por favor, un colectivo mejor, que, por Dios, que lo necesitamos. Un abrazo para todos ustedes, chicos. Súper, bien, muchas gracias, Ítalo, Carolina. La canción de despedida, por favor. ¿Con qué tema nos vamos? Yo vengo a ofrecer mi corazón, Fito Páez con la Mercedes Sosa. Buenísimo. Bella, bueno, nos encontramos el próximo domingo, y muchas gracias, Carolina, Ítalo, que tengan todos una excelente semana. Abrazos. Activamente. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.